Buenas, vamos a continuar con el tema de programación en lenguaje ensamblador. Hoy vamos a ver cómo pasar del lenguaje ensamblador al lenguaje de máquina. Pues justamente para pasar del lenguaje ensamblador al lenguaje de máquina ocupamos tres cosas. Lo primero es el formato de la codificación de las instrucciones. Entonces, en el caso de MIPS, nosotros habíamos visto que teníamos tres tipos de instrucciones, tres formatos, las instrucciones de tipo R, de tipo I, de tipo J. Todas las instrucciones, independientemente del tipo, eran de 32 bits. Ahora bien, esos 32 bits nosotros los íbamos a dividir en diferentes campos dependiendo del tipo de instrucción que se tratara. Entonces, en el caso de las instrucciones de tipo R, nosotros vamos a tener los primeros 6 bits van a corresponder al opcode y esto se va a repetir en los otros tipos de formato. En el I también va a corresponder los primeros 6 bits al opcode y en el J también. Todos los formatos de instrucción van a tener el opcode en el mismo lugar. Esto va a servirnos, vamos a ver más adelante, para que la decodificación de las instrucciones sea mucho más sencillo. Ahora, en el caso de las instrucciones de tipo R, que son todas aquellas lógico-aritméticas que hacen uso de todos los argumentos desde registros, para todas estas el opcode siempre va a ser 0x00, es decir, vamos a tener 6 bits igual a 0. Todas van a tener el add, el sub, el AND, XOR, OR, NOR. Todas estas instrucciones van a tener siempre un opcode igual a 0. Los siguientes campos van a ser los campos relacionados con registros y esto lo podemos ver tanto en las instrucciones R como I. Todos los campos relacionados con registros son de 5 bits. Aquí el RS, el RT, el RD son de 5 bits. Y lo mismo pasa con las instrucciones de tipo I. El RS de 5 bits, el RT de 5 bits. Todos los campos relacionados con registros son de 5 bits. Esto porque 2 a la 5 es igual a 32, que es justamente el número de registros que tenemos. Entonces, con 5 bits podemos codificar los 32 registros de propósito general que tenemos en nuestro banco de registros. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos campos? En el caso de las instrucciones de tipo R, el RS y el RT van a corresponder a registros fuente, desde donde nosotros vamos a tomar valores. Y esos valores los vamos a tomar, se va a realizar algún tipo de función y el resultado va a almacenarse en RD, en lo que nosotros pongamos en RD, el registro que designemos en este campo. Ahora, las instrucciones de tipo R puede ser también una instrucción de desplazamiento, un SLL, un SRL. Entonces, en el caso del SLL, SRL, tenemos 5 bits también que corresponden al campo champ, que es el chief amount, la cantidad de veces que vamos a desplazar. ¿Por qué 2? ¿Por qué 5 bits? Porque 2 a la 5 va a ser igual a 32. El número máximo que nosotros podemos almacenar con 5 bits va a ser 2 a la 5 menos 1, que es igual a 31. Es decir, que un registro lo podemos desplazar un máximo de 31 veces. Justamente más que eso haría que el registro fuera siempre 0. Muy bien. Ahora sí tenemos 6 bits que van a corresponder al campo de función, que el campo de función nos va a decir exactamente si se trata de una suma, de una resta, de una operación I, de una operación O, de una operación O exclusiva o de un SLL, de un SRL. Esto nos lo va a decir el campo de función. Ahora, vemos que justamente 6 más 5 más 5 más 5 más 5 más 6 es igual a 32. Tenemos 32 bits para almacenar cada uno de estos campos. Otra cosa importante que destacar del campo champ es que, por ejemplo, si se trata de una suma, de una resta, de una I, de una OR, en donde estos campos no tienen mucho sentido,
este campo va a ser igual a 0. Muy bien. En el caso de las instrucciones de tipo I, que serían las otras, pues vamos a tener el opcode, que ya dijimos, que nos va a decir de qué instrucción se trata. Y en este caso, el opcode nos va a decir si se trata de un load word, de un store word, de un add i, de un salto, por ejemplo, de un BQ, de cualquier instrucción de tipo inmediato. El opcode nos va a decir de cuál de ellas se trata. Y ahora vienen los campos de registros. En todos los casos, el RS va a ser un registro de donde yo voy a leer un valor. Entonces, en el load word, store word va a ser un registro del cual voy a leer parte de una dirección. Si es un BQ, va a ser un valor que voy a comparar. Si es un add i, por ejemplo, va a ser una parte de lo que voy a sumar. Luego vamos a tener el registro RT, que el registro RT, dependiendo de la instrucción, puede ser una fuente, algo de donde yo voy a leer, o un destino, un registro en el cual voy a escribir. Por ejemplo, un load word va a escribir en el registro RT el dato que va a leer de memoria. Un store word, por el contrario, va a leer del RT el dato que yo voy a escribir en memoria. Un add i va a guardar el resultado de la suma en RT. Un BQ va a leer el RT, lo va a comparar con el RS para decidir si salta o no salta. Y luego nosotros vamos a tener el valor inmediato, que el valor inmediato es de 16 bits. Esos 16 bits son 16 bits con signo, a menos de que nosotros lo especifiquemos explícitamente en la instrucción, como por ejemplo si le decimos que se trata de una instrucción sin signo, por ejemplo un add i u, es decir, sin signo, o un slti u. Estas instrucciones nosotros le decimos explícitamente que estos 16 bits los trate como un número sin signo. Si nosotros no le especificamos a la instrucción que es una instrucción sin signo, este valor va a ser un valor con signo. Entonces, en el caso de un load word, un store word, nos va a permitir movernos hacia adelante y hacia atrás en la memoria. En el caso de un BQ nos va a permitir saltar hacia adelante o hacia atrás. En el caso de un add i nos va a permitir sumar números positivos o números negativos. Muy bien. Nuevamente, el campo inmediato, pues dependiendo del tipo de instrucción, va a tener una función u otra. Por último, tenemos las instrucciones de tipo J. Las instrucciones de tipo J, en este caso, nosotros tenemos únicamente el jump y el jump and link, el J y el JAL. Entonces, el opcode nos va a decir de cuál instrucción se trata. Y luego, independientemente de la instrucción, nosotros vamos a tener aquí 26 bits que va a corresponder a una dirección pseudo directa. ¿Por qué decimos pseudo directa? Porque justamente tenemos únicamente 26 bits. Sin embargo, las direcciones en MIPS son de 32 bits. Entonces nos faltan nada más y nada menos que 6 bits para tener una dirección completa, para tener los 32 bits. Esto ya vimos en otra presentación cómo se calculaba, pero de todas formas, más adelante cuando utilicemos una instrucción jump, lo vamos a recordar. Cómo completar y agregar esos 6 bits que nos faltan para tener los 32 bits. Entonces, ¿qué dijimos al principio? Dijimos que para pasar del lenguaje ensamblador al lenguaje de máquina ocupamos 3 cosas. La primera de ellas, ¿cuál es el formato de las instrucciones? ¿Cuál es exactamente el tipo de instrucciones que maneja el procesador? La segunda cosa que nosotros vamos a ocupar es cómo están codificadas las instrucciones, qué números le asignamos a estas instrucciones, y con números me refiero a los valores de el opcode y, cuando así se necesite, el campo de función. Entonces, por ejemplo, un add tiene un 0 en el campo opcode como una instrucción R. Dijimos que todas las instrucciones R tienen un 0 en el opcode, y luego en el campo de función tiene un 2.0 en hexadecimal. Un add inmediato, pues un add inmediato tiene el código de
8 hexadecimal. Un load word, por ejemplo, que lo tenemos aquí abajo, un load word en el opcode va a tener un 23. Muy bien. Esta es la segunda cosa que nosotros ocupamos. ¿Cómo están codificadas las instrucciones? ¿Qué número necesitan? Y además, ¿cuál es el orden en que van los registros en su formato? Muy bien. La tercera cosa que ocupamos son los registros. ¿Cuál es el número de cada uno de estos registros? ¿Cómo están codificados los registros? Dijimos que los registros los vamos a codificar en 5 bits, pues ocupamos el valor de esos 5 bits. Normalmente cuando nosotros programamos nos referimos al registro, por ejemplo, T0, no nos referimos al registro 8. Es más sencillo hablar del registro T0 que hablar del registro 8 o hablar del registro AT y no del registro 1. Entonces, justamente los registros tienen nombre y esos nombres pues van a tener una codificación en 5 bits. Esa es la tercera cosa que ocupamos. Entonces, a partir de esas tres cosas, nosotros vamos a poder tomar cualquier código y pasarlo al lenguaje de máquina y hacer esa conversión de ensamblador al lenguaje de máquina. Es un proceso muy mecánico en donde únicamente tenemos que ver estos tres elementos. Actualmente eso lo hacen las computadoras de forma automática. Cuando nosotros programamos, pues nosotros vamos a programar en lenguaje utilizando mnemotécnicos, en lenguaje ensamblador, y simplemente le damos ensamblar y el ensamblador nos va a hacer esta traducción. Antiguamente pues no se hacía así. Al principio pues los programadores tenían que hacer estos cálculos de forma manual, esta traducción. ¿Por qué? Porque el costo de cálculo computacional era mayor que el costo de pagarle a una persona para que lo hiciera de forma manual. Y también los códigos eran más pequeños. Ahora pues resulta casi impensable tomar un código real y pasarlo de lenguaje de alto nivel a lenguaje ensamblador y pasarlo a lenguaje de máquina. Es un trabajo titánico hacerlo con los códigos actuales, con los códigos reales. Nosotros vamos a ver este proceso porque es importante saber qué es lo que está pasando por debajo cuando nosotros utilizamos un compilador o un ensamblador. Y también porque si algún día tenemos que escribir un ensamblador o un compilador, pues es importante conocer todos estos pasos. Muy bien. Esto lo vamos a desarrollar mediante un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vamos a desarrollar? Dado el programa en lenguaje ensamblador que tenemos a la derecha, nos piden obtener el equivalente en lenguaje de máquina y el mapa de memoria para ese código. Y nos dicen que supongamos que el programa se almacena a partir de esa dirección que nos dan. 0x00400000. A partir de allí tenemos que hacer el mapa de memoria. Muy bien. Y nos dan ese código, que ese código corresponde a uno de los whiles que vimos en la lección anterior, cuando vimos las instrucciones de salto. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es tomar el código que nos dieron y tabularlo. No hemos hecho nada más que poner en cada una de las líneas de la tabla una de las instrucciones. Pero justamente es el mismo código. Se ve un poco diferente porque no está ajustado, no tiene espacios, está todo sin ningún tipo de tabulación, entonces se ve un poco diferente, pero es exactamente el mismo código, sin ningún cambio. Luego, otra cosa que podemos hacer es clasificar las instrucciones, entonces por su tipo. Entonces, instrucciones de tipo R, de tipo I, de tipo R son todas aquellas en donde sus argumentos vienen completamente de registros. Instrucciones inmediatas son aquellas que utilizan algún valor inmediato y las de tipo J son los saltos, el jump. Muy bien, entonces con eso tenemos el código tabulado y tenemos el tipo de instrucción al lado de cada una de ellas. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener una versión reducida de las tres cosas que ocupamos. ¿Cuáles eran las tres cosas que nosotros ocupábamos para hacer la traducción? Ocupábamos
el formato de las instrucciones, si es de tipo R, de tipo I, de tipo J y a qué corresponde cada uno de los campos. También ocupamos la decodificación de las instrucciones, cuál es el orden en que van los registros y cuál es el opcode y el campo de función para estas instrucciones. Y ocupamos la decodificación de los registros también. Ocupamos básicamente esas tres cosas. Y aquí tenemos esas tres cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la decodificación, la traducción para todas las instrucciones de tipo R. Entonces vean que justamente aquí dividimos los campos en instrucciones de tipo R. Los bits de 31 a 26 que corresponden al opcode. Tenemos los bits 25-21 que corresponden al RS, 20-16 que corresponden al RT, 15-11 al RD, 10-6 corresponden al champ y 0 al 5 corresponden al campo de función. Entonces nosotros vamos a llenar esto para todas las instrucciones de tipo R. ¿Cómo lo llenamos? Pues básicamente para las instrucciones de tipo R dijimos que el opcode es 0. Entonces en el campo opcode iría 0x00. Luego tenemos el campo RS. El campo RS, el formato de la instrucción nos dice que es este registro de aquí, que en nuestra instrucción de suma corresponde a ese que está aquí. Entonces este sería el registro RS, que en nuestro caso sería el registro 0. Y luego el tercer argumento sería el registro RT, siguiendo el formato. Y el primer argumento sería el registro RD. Entonces, teniendo eso, ya podemos escribir los tres registros que ocupamos. Entonces, el RS sería el registro 0, que tiene el valor 0. El RT también es el registro 0, que tiene un valor de 0. Y el RD es el registro A0, que tiene un valor de 4. Entonces, ponemos un 4. Dijimos que para todas las instrucciones que no son SLL y SRL, en el champ va un 0. Y en el campo de función tenemos que escribir el valor que corresponde, que en este caso nos dicen que para esta suma es 0x20. Entonces justamente escribimos un 0x20. Podemos hacer lo mismo para el SLL. Es una instrucción de tipo R, por lo tanto aquí va un 0 en el opcode. El registro RS, vean que no se utiliza. Se utiliza el RD, que en este caso corresponde al A1. Se utiliza el RT, que en este caso corresponde al A0. Y se utiliza el champ, que es este valor que nosotros le vamos a dar aquí. Pero no se utiliza el RS. Entonces, como no se utiliza el RS, en el caso del RS ponemos un 0. En el caso del RT nos dicen que es el registro A0. Entonces tenemos que poner un 4. En el caso del RD nos dicen que es el registro A1. Tenemos que poner un 5. En el caso del champ nos dice que vamos a desplazar 2 veces. Ponemos un 2. Y en el campo de función, en el caso del SLL va un 0x00. Muy bien. Vean que justamente es nada más fijarnos en estos tres elementos e ir viendo cómo llenar esta tabla. Haciendo esto podemos completar la tabla con todas las instrucciones de tipo R. Y ponemos en este caso están destacados en rojo los campos que tienen un 0 porque no se utilizan en esas instrucciones. Por ejemplo, los campos champ en el caso de todas las sumas. Muy bien, haciendo eso podemos completar todas las instrucciones de tipo R. Ahora las vamos a opacar simplemente para hacer ahora las instrucciones de tipo I. Entonces, las instrucciones de tipo I empezamos con el load word. Entonces, si tenemos el load word, nos dicen que el opcode es 0x23. Entonces es lo que escribimos aquí, 0x23. Luego, en el caso del load word, nos dicen que el RS es el registro que se utiliza para calcular la dirección y el RT donde vamos a guardar el resultado de lo que leemos en memoria. Entonces este va a ser el RT y este va a ser el RS.
Entonces los escribimos, que aquí tiene que ir, según el formato que tenemos, el RS y aquí tiene que ir el RT. Entonces escribimos el RS que corresponde al registro A1 y que sería un 5. Es el registro 5. El RT corresponde al registro A2 y es el registro 6. Entonces ponemos un 6 aquí. Y luego vienen 16 bits para el valor inmediato. Y en este caso el valor inmediato es este 0 que tenemos aquí. Por lo tanto, en el valor inmediato del load word iría un 0. Ahora hagamos la siguiente, es un poco diferente, que es el BQ. Entonces vemos para el BQ, el opcode es 0x04. Entonces es lo que escribimos en el campo opcode 0x04. Luego tenemos los registros. El formato nos dice que el primer registro es el RS y el segundo registro es el RT. Y esta etiqueta que ponemos aquí es el valor inmediato. Entonces, el RS corresponde al registro A2, que es el registro 6. El RT corresponde al registro 0 y justamente iría un 0. Y luego viene el valor inmediato. Para calcular el valor inmediato necesitamos saber a dónde va a saltar. Y eso aún no lo sabemos, no hemos llegado a este punto. Ocupamos el mapa de memoria para saber a dónde va a saltar. Entonces, los compiladores y los ensambladores normalmente se llama que son ensambladores de dos pasadas. Entonces, en una primera pasada va a empezar a construir todo lo que puede, que es lo que nosotros estamos haciendo, y en una segunda pasada, una vez que tiene el mapa de memoria casi completo, va a calcular todas estas etiquetas de saltos. Entonces es lo que nosotros vamos a hacer. Simplemente no tenemos el valor que va aquí, entonces ponemos una etiqueta que le vamos a poner el mismo nombre, end while. Muy bien, haciendo esto nosotros podemos completar el resto de instrucciones de tipo I. Entonces completamos la tabla con las instrucciones de tipo I que nos hacen falta. Vean que los dos saltos no están completos con valores numéricos, sino que tienen las correspondientes etiquetas a donde saltan, que posteriormente vamos a calcular esos valores. Y ahora nos queda la instrucción J, la instrucción de salto. Entonces, en este caso, simplemente tiene el código opcode 0x02, que es el que ponemos, y nuevamente va a saltar a una dirección. No tenemos el mapa de memoria, por lo tal no podemos calcular esa dirección, por lo que lo dejamos con una etiqueta. Jump a while y la etiqueta pues la dejamos como while. Entonces de esta forma completamos esta tabla y vean que simplemente es ir copiando de tres tablas diferentes, una que nos dice el formato de las instrucciones, una la decodificación de las instrucciones y otra la codificación de los registros. Y a partir de eso completamos esta tabla. Muy bien. Ahora eliminamos el pseudocódigo, el tipo de instrucción y nos quedamos únicamente con los valores que ya calculamos. Y ahora vamos a calcular el binario de cada una de estas instrucciones. Entonces, ¿por qué el binario? Porque ocupamos esos 32 bits que tiene cada una de las instrucciones. De momento tenemos valores numéricos y valores numéricos incluso con formatos de números mezclados. Tenemos cosas en decimal, cosas en hexadecimal. Por ejemplo, aquí tenemos un 16, un 4, un 5. Todos estos son valores decimales, que el 4 y el 5 pues en hexadecimal es igual, pero el 16 en hexadecimal es diferente. Entonces, por aquí tenemos un 16 y tenemos cosas en hexadecimal también. Entonces, vamos a agarrar todo esto y lo vamos a pasar a binario siguiendo el formato de las instrucciones. Entonces, ¿qué nos dice el formato de las instrucciones? El opcode es de 6 bits. Entonces, para la primera instrucción tenemos que el opcode es 0. Por lo tanto, tenemos que poner 6 ceros porque dijimos que el opcode es de 6 bits. Entonces ponemos 6 ceros. Lo siguiente es el registro RS, que es de 5 bits, que también en este caso va a corresponder a 5 ceros. Luego tenemos el registro RT,
que nuevamente van a ser 5 ceros. Luego tenemos el registro RD, que en este caso es 4. Entonces vamos a poner ese 4 en binario. Y después tenemos el campo champ, que va a corresponder a 5 ceros. Y por último tenemos el campo de función, que son 6 bits y que va a corresponder a ese número en hexadecimal. Y ese número es 20. Entonces va a ser 2 y luego 0. 1, 2, 3, 4. Entonces completamos de esta forma los 32 bits para la primera instrucción. Y ahora lo hacemos para todas las demás. Y básicamente obtenemos eso. Vean que todavía no hemos resuelto los branches ni los jumps. Seguimos manteniendo esas etiquetas que están allí. Simplemente en donde ha sido posible poner el opcode, que en todos los casos es así, donde tenemos registros, donde tenemos etiquetas fijas, donde tenemos campos de función de champ, pues simplemente hemos puesto los valores en binario que teníamos en la tabla. Muy bien, ahora vamos a tomar esto que está en binario, nada más, ya vamos a dejar de utilizar el lado izquierdo de la tabla donde están las instrucciones y solo nos vamos a quedar con el binario y los vamos a pegar. Vamos a unir esos binarios. De momento lo teníamos separados según el formato de las instrucciones. 6 bits para el opcode, 5 para cada uno de los registros, 6 para el campo de función, 16 para los valores inmediatos. Lo teníamos separado para que fuera más fácil verlo. Ahora lo vamos a unir. Lo vamos a unir y los vamos a dividir en grupos de 4 bits. ¿Para qué? Para que sea sencillo pasarlo a hexadecimal. Entonces aquí los grupos los hicimos separándolos en rojos y negros, básicamente. Entonces, si pasamos esto a hexadecimal, la primera línea, esto sería 0x, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0. ¿Por qué lo pasamos a hexadecimal? Pues básicamente porque es más sencillo manejar únicamente 8 dígitos que 32 bits. Simplemente es por eso, no porque tenga alguna otra ventaja más que comodidad a la hora de hacer el resto de operaciones. Es más sencillo nada más tener que copiar 8 códigos diferentes que 32. Entonces, simplemente por eso. Hacemos lo mismo con el resto de líneas. Entonces, obtenemos el valor en hexadecimal para cada una de los equivalentes en binario que corresponden a instrucciones. Vean que en el caso de los branches aún no los hemos resuelto. Entonces en el caso de los branches tenemos 16 bits que ya conocemos y 16 bits de una etiqueta que aún no conocemos para los dos branch. Y en el caso del jump nosotros tenemos únicamente 6 bits que conocemos, 4 de este dígito hexadecimal. Estos dos dígitos binarios los puse como un subíndice y nos faltan estos 26 bits que están aquí. Todavía nos falta. Muy bien, a partir de esto podemos ir viendo cosas. Por ejemplo, que a la izquierda tenemos lenguaje ensamblador y a la derecha tenemos lenguaje de máquina. Casi lenguaje de máquina porque nos falta calcular los branches y los jumps, pero básicamente es el lenguaje de máquina. Tenemos números, tenemos unos y ceros, en este caso en hexadecimal para que sea más sencillo manejarlo. Nuevamente es más sencillo programar y analizar un código que está en lenguaje ensamblador que analizar lo que está a la derecha, que es el lenguaje de máquina. Entonces por eso al principio se creó este lenguaje ensamblador como un pseudo lenguaje para que los programadores pudieran hacer su código de una forma más sencilla, aunque al principio tuvieran que hacer esta traducción de forma manual. Después, cuando la potencia de cálculo se hizo bastante más barata que el pagar a una persona para que lo hiciera, sumado a la ventaja de eliminar errores, pues esto se hizo de forma automática. Aquí lo estamos haciendo de forma manual para entender el proceso. Muy bien, ahora vamos a construir el mapa de memoria. Entonces vamos a partir de ese lenguaje de máquina que está en hexadecimal. Ahora, nosotros estamos trabajando con 10
instrucciones únicamente. Este programa lleva 10 instrucciones. Cada instrucción es de 32 bits. La memoria, cada una de las posiciones de memoria es de 8 bits. Por lo tanto, nosotros ocupamos 4 posiciones de memoria para almacenar una única instrucción. 32 bits, o que son una palabra, van a ocupar 4 posiciones de memoria. Muy bien. Ahora, ¿cómo almacenamos eso en memoria? Si tenemos 10 instrucciones, cada una de estas instrucciones ocupa 4 posiciones de memoria, pues ocupamos 40 posiciones de memoria. Por eso tenemos dos tablas. La memoria la seguimos viendo como un único array unidireccional, pero en este caso, por espacio, tuve que hacer dos tablas, cada una de 20 posiciones, pero eso lo podemos ver como un único array, como un array continuo. Ok, ahora, para hacer el mapa de memoria, pues igual ocupamos una convención, seguimos con la convención little endian y a partir de ahí vamos a llenar el mapa de memoria. Esta es memoria. Entonces, la primera instrucción que sería, siguiendo una convención little endian, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00. Y con eso ya tenemos la primera instrucción, que si recordamos era una suma, era un add. Entonces eso en memoria se ve así con los parámetros correspondientes a los registros con los que está operando este add. La siguiente instrucción, 0x80, 0x28, 0x04, 0x00. Y esta instrucción que está aquí es un SLL. Y así se almacenaría ese SLL con los parámetros con los que opera en memoria. Haciendo eso con todas las demás instrucciones, siguiendo la convención little endian, pues podemos llenar la memoria, podemos completar esta memoria. Y vean que todavía nos faltan cosas por completar. Nos faltan los dos branch que están aquí. Este es el primer branch. Este que está aquí es el segundo branch, que aún no lo hemos completado. Y nos falta el jump, que también está por aquí y que no lo hemos completado. Entonces, en el caso del jump nos faltan pues estos 3 bytes más 2 bits de aquí. Y en el caso de los dos branch, pues nos faltan 2 bytes en cada caso, 16 bits en cada caso, que son las etiquetas de salto. Y eso es lo que vamos a completar ahora. Entonces vamos a empezar con los branches, con los saltos condicionales. Entonces, ¿qué decíamos en el caso de un branch? ¿A qué corresponde ese valor inmediato? Pues ese valor inmediato corresponde al número de instrucciones que saltamos en el caso de que se tome el branch. Y es el número de instrucciones que saltamos desde PC más 4. Entonces vean que el branch se calcula de PC más 4 más ese valor inmediato por 4. Si el valor inmediato es el número de instrucciones, justamente lo multiplicamos por 4 porque cada instrucción ocupa 4 posiciones de memoria. Entonces una instrucción ocupa 4 posiciones de memoria, por lo tanto, el número de posiciones de memoria que yo voy a necesitar saltar va a estar dado por el número de instrucciones por 4, más una base desde la cual salto, que en este caso está dado por PC más 4. Nuevamente, ese valor inmediato es un número de 16 bits con signo, por lo tanto puedo saltar hacia adelante y puedo saltar hacia atrás. Muy bien, empecemos con el primer branch. Entonces, en el primer branch, ya aquí le puse los números, pero de todas formas lo vamos a calcular. El primer branch es este que está aquí. Y cuando nosotros estamos ejecutando este primer branch, el PC apunta a esta dirección, que era el PC, el contador de programa, ese registro especial que apunta a la dirección que se está ejecutando. Entonces, si estamos ejecutando el branch, el PC apunta a la instrucción donde empieza, a la dirección donde empieza el branch. Esta dirección que está aquí, que señalamos en verde para indicar que es a donde apunta el PC. PC más 4 sería la siguiente instrucción después del branch. Entonces es esta que está aquí.
Entonces aquí tenemos PC más 4, que sería esta dirección. Entonces el primer salto iba a end while. Entonces, ¿cuántas instrucciones tenía que saltar yo para llegar a ese end while? Tengo que saltar una instrucción, 2 instrucciones, 3 instrucciones. Y vean que cada una de las instrucciones ocupa 4 posiciones de memoria. 1, 2, 3, 4. Y llego a la siguiente instrucción. Entonces, desde PC más 4 tengo que saltar 1, 2, 3, 4 para llegar a la siguiente instrucción. Y esas 4 posiciones de memoria corresponden a una instrucción. 4 posiciones de memoria más, 1, 2, 3, 4, corresponden a otra instrucción. Y de aquí, 1, 2, 3, 4 corresponde a otra instrucción. Tengo que saltar 3 instrucciones que es para llegar a donde está el end while, a esta etiqueta. Entonces, esas 3 instrucciones que salto corresponden a 12 posiciones de memoria. Pero a mí lo que me interesa calcular es justamente el número de instrucciones, porque es lo que voy a poner en la etiqueta del salto, en ese valor inmediato. Entonces, como tengo que saltar 3 instrucciones hacia adelante, muy importante la dirección hacia la cual salto, entonces end while es igual a 3. Entonces 3 en 16 bits pues corresponde a eso. Por lo tanto tengo que saltar, o este es el valor inmediato que calculo una vez que sé cuántas instrucciones tengo que saltar. Entonces ya completo el mapa de memoria para la instrucción de salto. Veamos la siguiente instrucción de salto. En el caso de la siguiente instrucción de salto, es una instrucción que está aquí abajo, la última instrucción de nuestro programa. Entonces el PC apunta a este salto cuando se está ejecutando. PC más 4 es la siguiente dirección donde está la siguiente instrucción, que sería 00400028, es decir, 28, que estaría por aquí abajo. Ahí estaría PC más 4 cuando se está ejecutando el salto. Ahí sería la siguiente instrucción después del salto. Muy bien, ¿cómo calculamos la cantidad de veces que tengo que saltar? Pues justamente este es un salto que saltaba hasta la etiqueta que dice begin. Entonces tengo que saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 instrucciones. Tengo que saltar hasta llegar a este begin que está aquí. 10 instrucciones. Y vean que tengo que saltar 10 instrucciones hacia atrás. Me tengo que devolver. Le tengo que restar más bien al PC más 4. No le tengo que sumar. Le tengo que restar 10 instrucciones. En el caso anterior, al PC más 4 le tenía que sumar 3 instrucciones. Yo saltaba hacia adelante. En este caso salto hacia atrás. Me estoy devolviendo. Le tengo que restar 10 instrucciones. Por lo tanto, el número inmediato que tengo que poner en lugar de la etiqueta begin es menos 10. Entonces, aquí tenemos que 10 en binario correspondería a esto que está aquí. Menos 10 pues corresponde al complemento A2 del número que tenemos arriba. Entonces, por lo tanto, el valor inmediato que tengo que poner en etiqueta begin es este que está aquí, FFF6, que corresponde a este número que está aquí. Y justamente es lo que ya pusimos en el mapa de memoria. Tenemos el F6FF. Muy bien, con esto ya tenemos los saltos resueltos, los branches. Nos queda el jump. Entonces, ¿qué teníamos para el jump? ¿Qué nos decía lo que habíamos visto para el jump? Nos decía que en el caso de la instrucción jump, ese desplazamiento que yo pongo ahí es un número de 26 bits.
¿ok? Y que corresponde a una dirección. Sin embargo, las direcciones en MIPS son de 32 bits. Por lo tanto, yo esto lo tengo que ampliar esos 26 bits para llegar a estos 32. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo 26 bits que son del desplazamiento. Eso lo multiplico por 4, que hemos dicho que multiplicar por 4 básicamente es agregarle dos ceros. Y con eso ya tengo 28 bits. Y me faltan 4 bits más, que esos 4 bits los voy a tomar del PC y van a ser los 4 bits más significativos del PC. PC 31, 30, 29, 28. Y de esa forma completo los 32 bits para tener la dirección entera. Muy bien, hagamos eso. Entonces, en el caso de la instrucción jump quiere saltar a esta dirección que está aquí. Queremos saltar a esta instrucción que tiene esta dirección y que tiene la etiqueta while. Muy bien, queremos saltar a esta dirección. Si nosotros esa dirección la escribimos en binario, pues justamente tenemos ese número en binario que está ahí. Y entonces a eso le eliminamos los 4 bits más significativos que vamos a tomar del PC y le vamos a eliminar los 2 bits menos significativos que van a ser 0 y que va a corresponder a multiplicar los 26 bits por 4. Muy bien, entonces con eso el desplazamiento del while sería este número. Esos 26 bits que están aquí corresponden a esto. Muy bien, ahora sí, yo necesito completar mi mapa de memoria. Y entonces en mi mapa de memoria, ¿yo qué tenía antes? Pues antes yo tenía que justamente aquí donde termina la instrucción jump empieza aquí arriba y termina aquí abajo. Nosotros teníamos que aquí abajo los bits más significativos del jump correspondían al opcode y el opcode de la instrucción jump era igual a 0x02. Es decir, nosotros teníamos 4 bits que corresponden al 0 y teníamos 2 bits que corresponden al 2. Teníamos esto de esta forma. Entonces, estos 2 bits que están aquí, yo se los voy a agregar a los 26 bits que acabo de calcular. Entonces son estos 2 bits que estoy agregando aquí a la etiqueta while que está arriba. ¿Para qué agrego esto? Pues justamente para ya tener los bits que me hacen falta para pasar a hexadecimal. Entonces una vez que tengo esto ya puedo pasar toda hexadecimal 81000001, que justamente ya corresponde a esto que está aquí. Y yo ya entonces puedo completar mi instrucción jump. Para terminar, ahora sí tenemos lenguaje ensamblador a la izquierda con mnemotécnicos en alto nivel y a la derecha tenemos el mapa de memoria, ya lenguaje de máquina puro y duro completo. Mucho más sencillo programar con lo que tenemos a la izquierda que con lo de la derecha. Sin embargo, el proceso de pasar del lenguaje ensamblador al lenguaje de máquina es un proceso mecánico, es sistemático. Simplemente tenemos que ir viendo 3 tablas, una tabla que es la codificación de los registros, otra tabla que es el formato de las instrucciones y otra tabla que es la codificación de las instrucciones. Y a partir de esto, pues podemos obtener el mapa de memoria y es un proceso súper sistemático. Les recomiendo que tomen algún código y que justamente hagan este proceso ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.